Tenemos invitados en el piso, como es en el caso de Amelia García, flamante. ¿Cómo sería el término para alguien que vuelve a la conducción del subte La Plata? Amelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo sería el término? ¿Flamante o le ponemos otro adjetivo? No, está bien, porque hace una semana nada más, hoy se cumple una semana que se realizaron las elecciones en Suteba, que nos vuelven a colocar en el sindicato. Y todavía no asumimos, o sea, asumimos recién el 3 de julio. Falta más de un mes para que volvamos a estar en el sindicato. O sea, solamente tenemos el resultado. En los sindicatos no hay tanto periodo entre la elección y la asunción, ¿no? Lo que pasa es que este año se adelantaron las elecciones. Normalmente son a fines de junio, han sido años anteriores, y esta vez se adelantó al 22 de mayo, no sabemos qué se tuvo en cuenta para hacerlo, si es por el cronograma electoral nacional, que están las primarias, no sabemos por qué, porque eso no es decisión nuestra. Y bueno, eso hace que haya tanto tiempo. Y elecciones en medio de un conflicto, ¿no? Un conflicto que nunca terminó de cerrarse, si vale la expresión, porque si bien hubo una conciliación obligatoria, era una decisión unilateral, ¿no? De una de las partes. Esto es correcto decirlo así. Sí, una conciliación que fue aceptada por los gremios y muy cuestionada por la docencia. Creo que eso también pesó mucho en el resultado electoral, el enorme repudio que generó el acatamiento de la conciliación obligatoria, que ningún gremio estatal la acepta, porque no se puede constituir el Estado en juez y parte. Es decir, el Ministerio de Trabajo se coloca como parte dentro de un conflicto. Claro, lo que pasa es que así está la normativa, la ley, y ese es el tema, ¿no? Sí, pero precisamente los gremios cuestionando esta situación la pueden rechazar, y generó mucho repudio el hecho de que los gremios la acepten, porque además veníamos de una dilatación del plan de lucha por los feriados, se había ido estirando. Luego de los feriados vino la inundación en La Plata, entonces también se levantó, un mes o más. Fue postergando, y después viene la conciliación obligatoria y se acepta, y eso generó una bronca muy grande, porque lo que el gobierno al cerrar la paritaria por decreto deja un aumento que es muy bajo. Es decir, es un poco más de un 12% el aumento. Lo demás viene en cuotas que son... Lo que se lleva al bolsillo ahora el docente, remarcamos, es un 12%. Lo que van a ver en el cheque de sueldo el mes que viene, ¿no? Sí, lo que ya se vivió, ya se cobró en mayo ese aumento. Y bueno, y es muy poco. Lo demás viene en cuotas a cobrar recién en enero del año que viene. Entonces, cuando llegamos a enero del año que viene ya no existe ese aumento, ya se lo comió la inflación. Entonces, bueno, por esta circunstancia es que no cierra para los docentes, no cierra para los dirigentes, y queda abierto el conflicto, ¿no? Seguro. Estás escuchando a Amelia García, la designada, reelecta también, ¿no? Porque de un periodo anterior, al frente de la conducción del Suteba La Plata. Estábamos hablando de conflicto, estábamos hablando en qué justamente medida en qué instancia del conflicto estamos justamente. Desde ayer, si veíamos el relanzamiento del paro, o la ampliación del paro, mejor dicho, podemos decir que hay un final incierto. Pero quisiera invitar a Amelia a escuchar lo que decía el secretario general de Suteba Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel.
La posición de los gremios docentes, en realidad la posición de los docentes, que están ratificados con una adhesión de más del 95% en el acatamiento de la medida de fuerza, es que el gobierno nos convoque y haga una propuesta superadora en cuanto a porcentaje y en cuanto a cortar los tramos del cobro de ese aumento, por un lado. Y por el otro lado, discutir seriamente el tema de infraestructura y de la obra social en la provincia de Buenos Aires, que es un tema que también afecte mucho a infraestructura, no solamente a los docentes, sino a los chicos, al funcionamiento de las escuelas. Y el tema de la obra social en la salud de los docentes y de los trabajadores estatales. Si mañana nos convocaran, mañana nosotros concurriríamos. Tenemos que sentarnos realmente a resolver este conflicto. La sociedad está esperando esto. Es un conflicto que se dilató mucho en el tiempo y que no puede seguir por mucho tiempo más. Y entonces le decimos al gobierno de la provincia de Buenos Aires que no nos dé la espalda, porque darle la espalda a los docentes, darle la espalda a la escuela pública. Tenemos que encontrar un camino que pueda resolver este conflicto y estamos convencidos que el gobierno lo puede hacer. Por eso estamos reclamando tan fuertemente. Bueno, escuchábamos entonces a Roberto Baradel, dirigente, secretario general del SUTEBA. ¿Coincidencia, alguna disidencia con lo que expresa Baradel? Mira, nosotros, por empezar, Baradel habla, es real que el acatamiento es altísimo al paro, lo cual demuestra la voluntad de la docencia, por pelear por su salario, demuestra que el docente va con todo a la medida de lucha porque quiere obtener un aumento salarial superior al que ha otorgado el gobierno. Lo que no es cierto es que esta medida haya sido votada en ninguna parte. Es decir, no hay congresos, no hay consultas, no ha habido consultas. Por esto este paro de 96 horas se decidió entre la dirigencia, entre 4 dirigentes, entre 4 paredes. Es decir, no ha habido ningún tipo de convocatoria para que los docentes resolvamos. Y por otra parte, según lo que nosotros pensamos, aquí diría que no es una opinión personal, sino que es de la lista multicolor, que a nivel provincial abarca hoy día a 11 secciones, se han recuperado 11 seccionales, es decir, los resultados de las elecciones nos otorgan el triunfo en 11 seccionales. Planteamos de movida a principio de año una medida de fuerza que fuera progresiva, que fuera más profunda y no estar a fines de mayo en esta situación. Es decir, si nosotros hubiéramos encarado un plan de lucha contundente a principio de año, como querían los docentes como manifestaban los docentes, hoy a lo mejor estaríamos en otra situación. Pero ¿cuál sería la diferencia? Porque hubo paros, hubo 8 jornadas de paro. Hubo 8 jornadas de paro con esta situación que yo te estoy diciendo, de dilación, de esperar porque viene un feriado largo, de alguna especulación en el medio, decir. Claro, un paro administrado. Como ahora es una semana largo, no vamos a hacer paro al día siguiente. No hay mucha crítica también. Una administración del paro, un paro dilatado, ¿cómo era la palabra que utilizó una compañera? Más que administración, bueno. Ya va a salir, no importa. Manipulado, ¿no es cierto? Manipulado como para que no fuera una cosa continua y que le mostrara al gobierno que estamos en este plan de lucha y que vamos para adelante con esto. Entonces, le da margen al gobierno para maniobrar, dictar una conciliación obligatoria, se acata esa conciliación obligatoria. Es decir, una cosa que... remarcás mucho lo de acatar la conciliación obligatoria, teniendo en cuenta que si un gremio no acata la conciliación obligatoria, pierde la personalidad jurídica, se puede declarar ilegal el paro, puede haber sanción no solamente de descuento, sino hasta de medidas disciplinarias contra los docentes, digamos. Contra el sindicato, no contra los docentes. No contra los docentes, no, pero si alguien para en un paro, aunque haya conciliación obligatoria... No pasa nada, porque ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. No acatar una conciliación obligatoria, porque el Estado es juez y parte, y además el Estado, nosotros ahora estamos peleando por aumento salarial.
porque, y quiero remarcar otra cosa, un 30% votó la docencia de aumento salarial, un 30%, porque partimos de una base muy baja. Y esta es otra cosa que le cuestionamos a la dirigencia provincial. Primero, no tener un plan de lucha continuo y más profundo. Y segundo, no mantener ese 30%. Decir cosas difusas y no dejar en claro que queremos un 30%, porque partimos de una base muy baja. Hoy tenemos un básico de 1.500, el maestro de grado tiene un poquito más, pero el básico testigo es el de preceptor. Son alrededor de 1.500 pesos. Con esa base, vos imaginate que lo mínimo que podemos pedir es un 30%. El mínimo del docente no llega a 3.000 pesos. Entonces, cuando la canasta familiar ronda los 8.000. Cuando el gobierno te dice, y con esto cerramos el primer bloque, cuando el gobierno dice no le podemos dar a los docentes porque son muchos, ¿cuál es la contestación que hacen como dirigentes ustedes? La contestación es que el dinero está, que se privilegie la salud y la educación y se otorgue el aumento salarial y se realicen las obras de infraestructura que son necesarias, porque las escuelas están en condiciones calamitosas, y se destinen los fondos a la educación y a la salud que son necesarios, porque hoy se están destinando a otras, se le está dando otro destino. Por lo tanto, se le da prioridad a otras cuestiones que no son prioritarias. Es prioritaria la salud y la educación. Y parte de eso es el salario de los docentes, porque hoy el docente se ve obligado a tener 2 trabajos o más. Y esto perjudica la salud del docente, pero de una manera terrible. Proliferan las enfermedades de todo tipo entre la docencia y que tienen que ver con la sobrecarga laboral, empezando por la voz. Seguro. Hoy día hay disfonías y los docentes no se puede sostener. Alguien que tiene 2 trabajos y su instrumento de trabajo es la voz, termina colapsando. Claro. Vamos a dejarte una pregunta para reflexionar durante la pausa publicitaria. Amelia García, la secretaria del SUTEBA La Plata, y tiene que ver con esta presión que es un clásico. Uno dice, un periodista es un clásico cuando son los conflictos docentes, cuando se alarga el conflicto, es como que va creciendo, va germinando la presión de una supuesta opinión pública hacia los docentes. La pregunta, ¿me estás dejando a 4.700.000 chicos sin clases? Y a esto le están agregando algunos periodistas, no me incluyo, pero bueno, la dejo picando, el tema de que si se está tan cerca del promedio del acuerdo paritario que hubo, por ejemplo, a nivel nacional entre el 26 y el 30, ¿por qué dejar a 4.700.000 chicos sin clases cuando están muy cerca de esa meta? Y que no siempre dejamos conformes a todos los sectores en las paritarias. Pero eso me lo contestás entonces después de la pausa y ya volvemos aquí en el Enfoque Provincial. Seguimos entonces en el aire de FM Keops en el 90.1 del dial, y también, como hacemos cuando hay invitados, y gracias a la magia de la tecnología, al esfuerzo de la producción aquí en FM Keops, de la operación a cargo de Marcos Cardoso, nos podés también ver en la dirección que habíamos citado al inicio, www.keopsfm.com.ar. Vas a estar viendo a la invitada, especial invitada de lujo, Amelia García, y a un servidor, quien había dejado pendiente algún interrogante respecto de esto que denominamos en periodismo un clásico, ¿no? Cuando se extiende un conflicto como el docente, viene algo que va como evaporando la fuerza con que distintos gremios pueden encarar un plan de lucha, que es esta carga emotiva que se le pone en los medios. Estamos dejando 4.700.000 chicos sin clase, y mira que no es que no se te dio aumento, no es que no tuviste, tenés tanto de aumento, y que, bueno, entra en juego el tema de que hay padres de chicos que
llevan a los chicos a la escuela, que por ahí ganan igual o menos que un docente. Toda una serie de presiones que como que se van asociando y con las cuales se tiene que enfrentar un sindicalista o una gremialista como vos. ¿Cuál es tu respuesta ante esto? Nosotros defendemos el 30% sobre la base de la inflación prevista para este año y lo que hemos perdido en años anteriores. Es decir, nuestro planteo es acorde a las necesidades y por otro lado hay otros gremios que también han reclamado lo mismo. Es decir, no estamos pidiendo nada que el conjunto del movimiento obrero no lo vea como como acertado, como lo que debe ser. Nuestro 30%, el reclamo nuestro del 30% tiene que ver con una realidad que afecta, yo creo que a la mayoría de los hogares y de las familias trabajadoras, porque, bueno, por la inflación que hay, por la que se viene y por lo que ya perdimos en años anteriores en los cuales el aumento quedó muy por debajo de lo que fue la inflación. Entonces, partimos de esa base, pero además nuestro gremio, nosotros defendemos la jornada laboral de 4 horas en nuestro gremio, y sí, sin embargo se trabaja más de 4 horas. Se trabaja 8 horas, ahora ya está institucionalizado que el docente trabaje 8 horas, y yo lo dije, nosotros lo vamos a defender siempre. Yo me inicié con las 4 horas, los docentes teníamos 4 horas de trabajo, y después, con el correr de los años, sobre todo en los 90, se legalizó eso, porque se permitió que el docente pudiera titularizar 2 cargos, y se legalizó eso precisamente partiendo de que nadie podía dejar de tener 2 cargos. Los docentes se convirtieron en sostenes de hogares, y entonces eso quedó institucionalizado. Bueno, pero esto afecta obviamente la salud del docente bajo todo punto de vista. No me voy a extender. El gobierno nacional, el gobierno nacional ha establecido el 22%, que es un mentiroso 22%, porque no es real, porque a ese 22% se llega en cuotas, y lo ha establecido por decreto, ese aumento. En la provincia de Buenos Aires se copió ese modelo nacional. Entonces estableció un 22%, que es mentiroso también, porque se llega después de cuotas que no son acumulativas, se parte de un 12% y se llegaría al 22% con sucesivas cuotas en septiembre y en diciembre, que se cobraría recién en enero. Entonces, nosotros seguimos sosteniendo que ese 22% es insuficiente y que además no es real. ¿Vos tenés miedo que, por ejemplo, te hagan el juego de decir, con estos pedidos, de que nunca te van a dar lo que estás pidiendo, y que uno remarca que el gobierno está en deuda, que les hagan una imagen de, bueno, gremio caprichoso, que nunca van a estar conformes con nada? Porque total estamos hablando ante una gran opinión pública que por ahí no está informada específicamente de las necesidades docentes. Claro, por eso es importante informar. Por supuesto, han dicho que el capricho, siempre se juega con esa idea de que mencionabas vos, de que hay padres no solo que cobran lo mismo que nosotros, que cobran menos. Nosotros tenemos en las escuelas, por supuesto, la escuela donde yo he trabajado casi 30 años. De hecho, hay comedores escolares, ¿no? Por supuesto, es una escuela que tiene chicos de una población muy humilde y, por supuesto, ganan menos que nosotros, sí. Pero nosotros bregamos porque querríamos que todos igualar para arriba, que todos ganen más, no que nosotros nos igualemos hacia abajo. Claro, ellos no van a solucionar su conflicto con que los docentes ganen menos. Nosotros lo que queremos es
tener un salario que nos permita tener un solo cargo, que nos permita sostener el nivel de vida frente a una inflación que crece, el nivel de vida que tenemos, el alquiler, sostener la educación y la salud y la vivienda y todo lo que tenemos de nuestros hijos. Bueno, pretendemos eso, mantener lo que tenemos. Y obviamente que querríamos que estén en mejores condiciones también nuestros chicos. Por lo tanto, queremos una escuela mejor para nuestros alumnos, un comedor como corresponde, becas para los... Es decir, queremos que se sostenga esa educación que ha tenido nuestro país y de ninguna manera pensamos que si nosotros rebajamos nuestra expectativa salarial, eso va a redundar en un beneficio para el resto de los trabajadores, como dicen algunos sectores gremiales, que dicen, bueno, pero nosotros tenemos que sacrificar para beneficiar a otros. Mentira, eso es mentira, porque de ninguna manera yo creo que si yo gano menos, ese dinero va a ir a sectores sociales menos favorecidos. Ese dinero va a subsidios a empresas, ya lo hemos visto, el subsidio. Y vamos a casos muy concretos que la sociedad argentina lo ha padecido. El subsidio durante años a los concesionarios del ferrocarril, del ferrocarril Roca, por ejemplo, o del ferrocarril Sarmiento. Los han subsidiado durante años, pero subsidios millonarios, y el resultado es un tren que sí, la tragedia de Once, la colisión de la tragedia de Once. Un tren que no, por supuesto, no garantiza ni la vida de los pasajeros. Así como también subsidios al juego de azar durante años, nos enteramos hace 2 años cuando empezaron a recortar, por eso. Subsidios a clases altas, en servicios públicos y demás. No se cobran impuestos a determinados sectores o quedan... y nosotros pagamos los impuestos y encima nos cobran un impuesto al salario. Entonces, bueno, hay muchas cosas que son muy injustas y que parten de un gobierno, inclusive del gobierno nacional, que ha fijado esta pauta, este tope en las paritarias. Amelia, una novedad que hay, no sé si vos sos afecta a que haya mediadores en los conflictos, porque parece que surge una novedad, no sé si es por la interpretación que hace el propio gobierno, pero recién Scioli recibió una audiencia a obispos bonaerenses. Es como que, bueno, pidió una pronta solución al conflicto docente, y parece que Scioli no le desagradaría que actuaran como una suerte de mediadores, de acercar a las partes. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la mediación tiene que ser sobre la base de una propuesta que se acerque a nuestro reclamo. Una mediación, sea de quien sea, si no se satisfacen los reclamos docentes, obviamente que no va a resultar. O sea que simplemente dilatarán más el conflicto. Yo quiero aclarar, cuando un conflicto se dilata y el gobierno da vueltas y vueltas y no se resuelve, siempre los que perdemos somos los trabajadores. A principios de este año hubo un conflicto conducido por una dirección afín a la nuestra, ¿no es cierto? Un frente de agrupaciones similar a la lista multicolor de la provincia de Buenos Aires. El gobierno, por supuesto, que se colocó en intransigente, y bueno, finalmente no pudieron obtener el aumento salarial. O sea, lo que quiso el gobierno de Neuquén, en este caso, fue demostrar que ese conflicto no iba a triunfar. Entonces se colocó en intransigente, los docentes pelearon durante todo un tiempo y bueno, finalmente se obtuvieron reclamos menores, pero no el aumento salarial que se estaba reclamando. Pero esa dirección se jugó a conseguir
lo que Pero eso lo que no buscaba. desgasta eso Yo cuando es tan largo el plan de lucha y después no se consigue. Bueno, precisamente es lo que busca el gobierno, objetivo. desgastar. El gobierno se juega al desgaste. Yo Ujú. creo que ahora buscan el desgaste, ¿Y cómo aparecen los contrarrestan mediadores, eso? ¿Cómo? aparecen diferentes cosas. Mira, lo que nosotros sostenemos es que hay que movilizar toda la fuerza que tiene la docencia. Por lo tanto, reclamamos asambleas, reclamamos que se reúnan los cuerpos de delegados, que se consulte a la docencia, que la docencia movilice a los padres para tenerlos de su lado y no en contra, porque nosotros, el mensaje que le dirigimos a los padres es, nosotros pedimos no solamente por nuestros salarios, sino por la educación, que hoy está muy mal, que hay aulas, hay una escuela acá en La Plata que tiene que dar clases en cuotas 2 veces por semana, los chicos se van turnando porque no hay aulas, porque las aulas no están en condiciones, aparece todo el problema del frío, no hay calefacción. Bueno, todos los chicos están hacinados en otras porque no se construyen las aulas necesarias. Eso lo hemos visto en la recorrida de escuelas que hicimos con la campaña electoral, hemos visto infinidad de problemas. Lo que queremos es la solución a todos esos problemas. Por lo tanto, reclamamos no solo por nosotros, reclamamos mayor presupuesto para que se solucionen los problemas que existen en la educación. El presupuesto siempre, digamos, como parte de la campaña electoral o en la gestión se dice, se cumplen con las pautas de la UNESCO, con las pautas mundiales de otorgar un 30% del presupuesto, pero uno después ve que la inversión es como que de arriba está todo bien y cuando se llega abajo no llega un centavo. Hay que dar vuelta como una media la estructura educativa en la provincia. Exactamente. Yo creo que esta ministra, Nora de Lucía, ha venido a implementar un ajuste, que ese ajuste puede llegar a encontrar un freno en la misma docencia movilizada, pero su intención es no invertir un solo peso en educación, por más que ella haya salido ayer a declarar que está dispuesta a invertir, que la provincia lo ha hecho. La provincia lo que invierte es totalmente escaso e insuficiente, porque la población ha crecido y por lo tanto hacen una escuela o un jardín de infantes o 2 y hay que hacer decenas, ¿no es cierto? Acorde al propio crecimiento vegetativo de la población. Entonces, pero Nora de Lucía a su vez dice, invertimos tanto en educación, pero esas cifras no son acordes a las necesidades. Entonces, creo que está muy cuestionada toda su gestión. Ella ha traído ahora nuevos funcionarios, ha renovado toda la cúpula del Ministerio o de la Dirección General de Escuelas con funcionarios que vienen de educación, del Ministerio de Economía, ha colocado gente de su confianza con la cual quiere implementar y llevar adelante el ajuste y la regimentación de la docencia. Nosotros estuvimos ayer reclamando por los sueldos adeudados a los docentes. 7 meses de atraso, ¿no? En algunos sectores docentes. Y más también. Y la Dirección General de Escuelas es un caos, pero es un caos organizado de alguna manera. Se le adeudan a los se adeudan sueldos, nunca pasó, eso se lo decíamos ayer a la persona que nos recibió, no pasó nunca en ninguna gestión, bajo ningún gobierno, que el docente vaya a trabajar y no se le pague. Entonces, estos funcionarios que ha traído Nora de Lucía hacen cuentas y dicen, bueno, a ver, ¿de dónde sacamos plata para
poder pagar. Claro, la frazada corta, digamos. Sacamos de acá y al que le sacaron va a tener que esperar para que le paguen de otra partida y demás. Exacto, pero ese docente es un ser humano que va a trabajar, obviamente, que necesita ese sueldo, que asumió a lo mejor sus funciones de directivo y no se las están pagando desde hace un año, como nos pasa con cantidad de compañeros y compañeras que han asumido un cargo y siguen cobrando el sueldo, pero están representando, están detentando un cargo con una jerarquía que no se la pagan. Son responsables de un establecimiento educativo, pero cobran el sueldo de maestros. Claro. Entonces, eso es muy injusto. Sí. Y como eso, cantidad de situaciones que son injustas y que por lo tanto, si Nora de Lucía piensa que con este equipo que ha puesto ahora va a solucionar las cosas, porque son funcionarios que vienen de economía, nosotros le decimos que vamos a seguir peleando por el salario de los docentes, no solo por el aumento, sino para que les paguen a todos aquellos que les adeudan y también por la situación que existe en las escuelas y por nuestros chicos. Amelia García, secretaria electa de la conducción del SUTEBA La Plata, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y nos vamos a volver a encontrar para hablar de temas, digamos, de otros temas, ¿no?, que han quedado fuera de agenda en esta conversación.